La ONU estima que aproximadamente 100 millones de personas en todo el mundo no tienen un lugar para vivir y que más de 1.000 millones no tienen una vivienda adecuada. La existencia de personas desabrigadas es el síntoma más claro de la falta de respeto al derecho a una morada que reúna las mínimas condiciones. No existe una sola causa que condene a un ser humano a vivir en la calle. Esas son diversas y de varias índoles, como por ejemplo la falta de una casa financieramente accesible, la especulación inmobiliaria para fines de inversión y la inmigración urbana no planificada. Por este motivo, en la edición de Panorama de esta semana, vamos a conocer algunos movimientos de los sin techo en la ciudad de São Paulo y la lucha de sus miembros por una morada digna. La incapacidad de los gobiernos para proteger a las personas contra la falta de morada y tierra es agravada por la tendencia de criminalización y violencia contra la población en estas condiciones. Además de esto, remociones y desalojos forzados muchas veces obligan a los individuos y familias a vivir en las calles. Pessoas que ganham pouco. Aquí todos ganan poco y gastan más de la mitad en arriendo. Así no se puede vivir. En la mitad del mes ya no tienen para comer. La burocracia perturba y la falta de voluntad política empeora las cosas. Todos necesitan casas. En el centro de São Paulo hay más de 421 departamentos vacíos y millares de personas en las calles. Lo que falta es voluntad política. Estamos buscando un techo, una morada. En nuestro caso, el gobierno ya dio la autorización, pero no pagó. Por esta razón, estamos en la calle. Somos más de 1.000 personas sin casa, sobreviviendo en una área de riesgo y necesitamos que el gobierno haga su parte. Las municipalidades son las principales responsables por la cuestión habitacional, pero nosotros hemos dado apoyo financiero para la ejecución de mejorías y construcción de casas. Debemos tomar cuidado para no ser un agente estimulador de las invasiones. No puede haber una prioridad para aquellos que están en áreas invadidas en perjuicio de aquellos que están siguiendo todos los trámites legales. El camino para tener una casa no es la invasión. Estamos aquí reivindicando una morada porque es un derecho del ciudadano. Espero que el gobierno municipal por lo menos ayude. Queremos que el gobierno decida entregar inmediatamente 300 moradas. No podemos seguir en las calles. Nuestra dignidad está en el suelo. No es justo que hagan esto con nosotros. Para amenizar esta realidad y para evitar que los humanos vivan en condiciones precarias, de riesgo y sin infraestructura, es necesario de la existencia de políticas habitacionales destinadas a la población más pobre. El gobierno del estado tiene 36.000 unidades en todo el estado para estas familias, pero entendemos que el déficit gira en torno de 1.200.000 casas. Por eso hemos creado mecanismos para ayudar a disminuir este déficit. Es necesario seguir invadiendo y ocupando departamentos vacíos. No tenemos morada digna y necesitamos un techo. El alcalde de São Paulo no hace nada, entonces tenemos que invadir todo lo que esté vacío en São Paulo. No somos payasos. Ellos dicen en la televisión que entregaron casas y eso es una mentira. Queremos nuestra casa. La falta de acciones claras y rápidas por parte de los gobiernos municipales y estaduales provoca las ocupaciones de edificios abandonados en el centro de la ciudad por parte de los movimientos de los sin techo, que están en constante búsqueda de una morada digna, con condiciones básicas y urgentes para abrigar a quienes viven a la intemperie.
Los artículos 5 y 6 de la Constitución nos garantizan, nos dan el derecho a la morada, pero ellos no cumplen. Por esta razón, como el derecho no ayuda a quien duerme, partimos para la lucha e invadimos. Normalmente la persona que invade y ocupa sabe que son edificios que hace muchos años que están abandonados y sin mantenimiento. Por esta razón estamos trabajando junto con ellos, catastrando y buscando una solución a este grave problema. En muchos casos damos el equivalente a $450 por familia como ayuda habitacional para aquellos que decidan salir del edificio invadido. Después, lacramos el edificio totalmente para que nadie lo vuelva a ocupar y lo revitalizamos para que en el futuro pueda ejercer una función social. Si las personas forman parte de los movimientos de los sin techo, es porque sus reivindicaciones inmediatas son moradas. Y a pesar de que estos tienen distintas direcciones y diferencia de sexos, todos están en la misma lucha. Es decir, a pesar de todas las diversidades que existen entre ellos, tienen una característica común y una carencia común que los une: la búsqueda por una morada. El gobierno no cumple lo que promete y estamos en la calle. Derrumbaron nuestra mejora y ahora estamos sin techo. La municipalidad necesita dar una solución. Una encuesta promovida por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre revela que quienes viven en las calles en Brasil son personas en condiciones de mendicidad y que son en su mayoría hombres alfabetizados y jóvenes que abandonaron sus casas por problemas con el alcohol o las drogas o por haber perdido el empleo, y que un tercio de ellos son negros. ¿Por qué que nós tomamos essa atitude? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo el Poder Judicial no hace nada ante estos cuestionamientos, no tiene las informaciones necesarias y simplemente nos condena expulsándonos de nuestras moradas? Por eso siempre perdemos. Normalmente, cuando llegamos a un edificio invadido, este está totalmente destruido y somos nosotros quienes lo hacemos volver a funcionar. Limpiamos, arreglamos, terminamos con los focos de enfermedades, lo rehabilitamos y lo habitamos. Cuando llegué aquí, sacamos 40 camiones de basura. Aquí en el centro no es difícil encontrar un edificio abandonado, como también es muy fácil encontrar personas viviendo en las calles. Entonces, sí, existe una alternativa para acomodar una familia que se puede morir de hambre y de frío en la calle. ¿Por qué no acomodarlos en un lugar que está vacío y que debe cumplir una función social? Este es un país muy rico. Se dice que esta es la sexta economía del mundo y nosotros vivimos así. ¿Es necesario llegar a este punto? Brasileños desabrigados son obligados a salir quebrando puertas para invadir y ocupar edificios para no morirse de frío. Todos los sin techo se encuentran en una posición semejante en la estructura productiva. Tienen una situación socioeconómica miserable, dividen sus carencias y consecuentemente sus intereses, por lo que se organizan en los movimientos sociales con la esperanza de ofrecer condiciones más dignas para sus familias. Década de 80, dos anos 80. Desde los años 80 que luchamos por morada, después que varios edificios comenzaron a ser desactivados en el centro de São Paulo. El trabajador no solamente tiene problemas con los bajos salarios, no tiene dónde vivir y eso es grave. En los años 90, después de mucho análisis, descubrimos que el trabajador tiene que vivir en el centro y no en la periferia, como quieren los dueños del poder. Es aquí donde la mayoría trabaja, donde está el transporte. Si él vive en la periferia, demora 6 horas en el transporte para ir y volver de su trabajo. Todo el dinero se le va en el transporte, que para empeorar las cosas es de mala calidad. Trabalho, tem transporte
Nuestro movimiento ocupa 22 edificios aquí, en el centro de São Paulo, con 350 familias. Pero tenemos un total de 4.200 familias para acomodar, que están esperando un lugar para morar. Se debe entender que la ocupación es el último recurso, cuando ya no aguantamos más la morosidad del gobierno, cuando nada más ocurre, cuando estamos sin salida y sin un techo. Vivimos de manera inestable, sin la certeza del mañana, porque de la misma forma como entramos podemos salir, muchas veces por medio de la fuerza policial. Nosotros estamos hace 4 años recibiendo auxilio arriendo, pero ahora dejaron de pagar y vamos a ser desalojados. Estamos siendo engañados por el poder público que promete pagar todos los meses y no cumple. Queremos nuestros departamentos. En los edificios ocupados existe una organización y una serie de reglas a ser seguidas para que exista dignidad y para que no sean acusados de negligencia con el inmueble ocupado. En este edificio encontramos moradores responsables por la portería y la seguridad, dividiendo también las tareas de cuidar del mantenimiento del local. Aquí dentro tenemos leyes, reglamentos y quien no los sigue es puesto para afuera. Somos organizados internamente para poder vivir bien en comunidad. Somos pobres pero correctos y honestos. Todos los que llegan acá están mental y moralmente destruidos, pero los ayudamos a recuperarse y a seguir adelante. Cada uno tiene su historia de vida, pero después que se ha instalado y con una dirección fija en las manos pasa a tener dignidad. Lo curioso es que estos movimientos de ocupación son encabezados por las mujeres, en cuya gran mayoría son jefes de familias que van acompañadas por sus hijos a luchar por morada. Muchas veces estas mujeres atraviesan situaciones dramáticas en las ocupaciones, pero hace todo eso por sus hijos en un intento de darles una vida más digna. Con la dirección en la mano, él puede conseguir empleo, puede matricular a sus hijos en la escuela, puede ser atendido en hospitales y clínicas. Es decir, pasa a existir. En el caso de los niños, no permitimos a nadie fuera de la escuela y todos los jóvenes tienen que cumplir una actividad educacional. No es todo 100%, pero procuramos resocializar y educarlos a todos. En este edificio ya nacieron 5 bebés y aún hay mujeres embarazadas. Vivir en estas condiciones no es fácil. Muchos padres se sienten humillados al no poder ofrecer a sus hijos un hogar decente, una alimentación adecuada y mucho menos diversión. Los padres sin techo se suman al movimiento organizado como una estrategia de sobrevivencia de la familia, porque siempre existe la esperanza de que con la ocupación y la invasión a la propiedad ajena puedan obligar al gobierno a tomar una actitud que en el futuro pueda ofrecer condiciones más dignas a sus familias. Los brasileños sin techo tienen una condición socioeconómica miserable y por eso luchan por una morada digna para sus familias. Las ocupaciones de edificios como este poseen un carácter de denuncia, de resistencia y de presión política contra los poderes públicos y contra la especulación inmobiliaria. Las frecuentes ocupaciones de edificios vacíos en el centro de las grandes ciudades son el último recurso para alertar al gobierno que ellos no tienen condiciones de alimentarse ni de pagar un alquiler. Otro grave problema que las familias de los sin techos tienen
es que sus hijos no pueden ser matriculados en escuelas o jardines de infancia porque no tienen cómo comprobar su residencia. Muchos de estos menores pasan hambre y por ese motivo las meriendas servidas en los establecimientos educacionales pasan a ser uno de sus mejores momentos del día. Son ancianos, deficientes, mujeres con hijos pequeños y otras embarazadas. Pasar por esto es una broma de mal gusto. No es correcto, no es justo, no es humano. Todo esto ocurre porque nuestros gobernantes no tienen voluntad y no tienen una política pública eficiente para una familia de baja renta. Nosotros no invadimos por placer, lo hacemos por necesidad. Mientras los niños sufren para mantenerse debido a las precarias condiciones en que viven, hay otro grupo frágil que también requiere de cuidados: los ancianos, que claman por envejecer dignamente. Después de muchos años de lucha, ellos se sienten inseguros y expuestos debido a los constantes desalojos. Los problemas de salud de los viejos son agravados en estas situaciones y muchos acaban siendo hospitalizados como indigentes. Estamos aquí hace 6 años y son 237 familias las que viven aquí. Muchos niños, adolescentes, ancianos, personas con necesidades especiales. Las acciones radicales organizadas por estos movimientos, como por ejemplo las ocupaciones de edificios vacíos en el centro de las grandes ciudades, denuncian una situación de desigualdad social. De un lado los trabajadores sin techo y del otro los capitalistas que lucran con la especulación inmobiliaria. Nuestro principal enemigo es la especulación inmobiliaria, que se ha esparcido por la ciudad, y el trabajador que gana entre 0 y 3 salarios mínimos es excluido de los programas habitacionales. Por más que digan que existen programas del gobierno, no conseguimos verlos. Los programas habitacionales no son viables para el trabajador. Los valores siguen elevados y él no puede pagar. Residir en el centro de las grandes ciudades es un sueño de la mayoría de los trabajadores de baja renta, porque es el lugar donde tiene más oferta de empleo, además de transporte y comercio próximo. En los conjuntos habitacionales de la periferia quedan prácticamente aislados. La amenaza de ser desalojada de aquí es constante, lo que provoca un estrés muy grande que acaba destruyendo el ser humano. Cuando llegan para retirarnos de un edificio ocupado, no hay diálogo. La policía llega con toda la fuerza que les es característica y nos agrede. No tenemos el apoyo de nadie, ni siquiera de la justicia que no nos escucha. Yo sé lo que es esto, porque vine del interior, viví en la calle y la realidad de aquí, en la ciudad grande, es muy difícil. Nuestra lucha es dar dignidad a estas personas, porque sé lo que sufren por no tener un techo. Las ocupaciones de edificios poseen tanto un carácter de denuncia como son una resistencia y una presión a los poderes públicos. Los sin techo presionan a los gobiernos para que elaboren políticas habitacionales que atiendan a la demanda por moradas populares. Nosotros dependemos de la licencia de la alcaldía para la construcción de 252 departamentos, una obra que está lista y solamente falta ese documento. Queremos también que la alcaldía desapropie 3 áreas para que sean construidas por lo menos otras 2.500 unidades. Nuestro principal obstáculo es la falta de diálogo con el poder público y la burocracia. Los movimientos de los sin techos poseen un fuerte carácter clasista, ya que son compuestos por trabajadores que integran la masa marginalizada, excluida y a veces olvidada. La reivindicación por una morada es hecha por trabajadores que no tienen condiciones de alimentarse
y pagar un arriendo. As famílias que estão aqui são famílias que Las familias que están aquí ya vivieron en las calles, no consiguen pagar un alquiler. Muchas de ellas vinieron del norte y nordeste, que son las regiones más pobres de Brasil. También tenemos bolivianos. En fin, personas que buscan un mejor lugar para vivir y criar sus hijos y con oportunidades de empleo. Tanto el gobierno estadual como los municipales tienen programas habitacionales, pero estos están muy lejos de cumplir el déficit habitacional existente en el país y especialmente en São Paulo. El propio Estado muchas veces actúa en el mercado como agente comprador y vendedor de inmuebles, sin cumplir con la labor social exigida por la ley y los derechos humanos. Hemos elaborado varios proyectos importantes en conjunto con los municipios de São Paulo para disminuir el déficit habitacional de nuestro estado. Las familias que ganan de 1 a 3 salarios mínimos serán beneficiadas porque son la principal preocupación del gobierno del estado. Damos subsidio para ayudar en el pago de la unidad desde que no supere el 15% de la renta. Estas unidades son distribuidas por todo el estado y destinadas a quienes viven en régimen de compartimiento habitacional, arriendan, cohabitan con varias otras familias, residen en áreas invadidas, áreas ambientales o de riesgo. Hoy somos un grupo de 3.000 familias registradas. El alcalde durante su campaña prometió 55.000 casas. Estamos preocupados porque hasta el momento no fue hecho nada. Si él prometió, tiene que cumplir. Nosotros hemos ayudado indicando algunos caminos, pero el gobierno no nos escucha. Es común ver edificios desapropiados por el poder público que continúan años después en el mismo estado de abandono, provocando nuevas ocupaciones. En São Paulo, son centenas de inmuebles abandonados, depredados y desperdiciados, mientras familias de baja renta no consiguen encontrar opciones de morada con rentas que sean compatibles con sus bajos salarios. El gobierno federal tiene un programa llamado Mi Casa, Mi Vida, pero con un valor límite muy bajo, que no está de acuerdo con las reglas del mercado de nuestro estado. Por esta razón, el gobierno de São Paulo adiciona a la verba federal otro valor para que las personas puedan adquirir sus casas. Gracias a eso, este año debemos tener 80.000 unidades que serán habitadas por los sin techo. Estamos trabajando fuertemente para desapropiar y proporcionar las construcciones para atender la clase más humilde que tenemos en nuestra ciudad y que ganan el equivalente a $700 mensuales. El problema es que construir habitación para atenderlos a todos es difícil. Aquí, en la ciudad de São Paulo, son más de 800.000 familias las que viven en situaciones de riesgo o precariamente. Y para resolver estos problemas necesitamos más de 200.000 unidades habitacionales. Espero que en los próximos 4 años podamos construir 50.000 unidades. Muchos edificios ocupados son reformados por los propios ocupantes sin la ayuda del poder público. Las reformas son hechas aún con el riesgo inminente de desalojo. El gobierno, de forma general, a veces acomoda unas familias aquí y otras allí, intentando callar la boca del trabajador de baja renta, pero no somos más bobos. El gobierno federal a veces envía el dinero para el programa, pero cuando llega, las cosas paran. Lo cierto sería que el dinero viniese directamente al poder popular, es decir, para nuestras manos. Este edificio que ocupamos iba a ser derrumbado y nosotros conseguimos que no lo hiciesen y ahora abriga varias familias. Por un momento pensamos en retirarnos, pero nos organizamos y nos quedamos. Eso muestra de lo que somos capaces. También pintamos el edificio y lo arreglamos de manera que quedase habitable. Por lo tanto, el poder popular es capaz de administrar. Estamos aquí hace 9 meses y todos los días somos amenazados con ser expulsados. Vivimos diariamente en un clima tenso, incluso con amenazas de muerte. Yo tengo mucho miedo. En la mayoría de las ocupaciones, el clima es tenso y los ánimos muchas veces están exaltados, como lo podemos ver en las grabaciones del programa.
quando alguns moradores se manifestaram contrário a nossa presença, intentando expulsar-nos e ameaçando a nosso equipo com um machete. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución brasileña garantizan la morada como un derecho fundamental del ser humano e indica que todos tienen que tener un padrón de vida capaz de asegurar a sí propio, su familia, salud y bienestar, incluyendo alimentación, vestuario y habitación. Por lo tanto, el Estado brasileño está obligado por la ley a proteger y hacer valer ese derecho al ciudadano. Aún así, existe una inmensa desigualdad en la distribución de la renta, impidiendo que algunos brasileños ascendan a una morada adecuada para vivir dignamente. Encuestas indican que todavía hay más de 20 millones de personas sin techo en Brasil. Muchos de ellos jamás podrán adquirir una casa.